En nuestro segmento sobre alimentación saludable hemos invitado a la licenciada en nutrición Felisa Fassi, nos ha acompañado en diversas oportunidades. Hoy le queríamos consultar respecto a la famosa dieta keto o cetogénica. Ustedes habrán visto en redes, en varios espacios. Mucho se habla y poco se sabe en realidad. ¿Cómo estás, Feli? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por sumarte a charlar sobre este tema. Siempre. Gracias. Bueno informar. Bueno, vamos a empezar comentando a qué se refiere esto de la dieta keto. Bueno, ¿en qué consiste? Más que todo, como vos decís, es una dieta. Ya la palabra dieta quiere decir que se van a sacar ciertos alimentos y se van a consumir más otro tipo de alimentos. En este tipo de alimentación lo que se hace es sacar mucho los carbohidratos y se consumen principalmente todo lo que son las grasas, que ya hemos hablado en otro momento, esto de, las grasas más saludables, ¿sí? No vamos a la manteca, no vamos tanto a la mayonesa, pero en sí, como se hace una restricción, como te decía, de los carbohidratos, se consume en menor medida cierto tipo de grasas de origen animal, como panceta, como alguna carne que tenga un poquito más de cantidad de grasa, y después sí, grasas más saludables como frutos secos, semillas, palta, la yema de un huevo, sí, que esos, terminan siendo grasas saludables, entonces se va haciendo un equilibrio en general con el resto de los nutrientes. Feli, ¿tiene como objetivo esta dieta el descenso de peso concretamente? Sí y no, sí, principalmente, o en la actualidad está como muy de moda, principalmente para el descenso de peso, porque también se reduce mucho el tema de las harinas en general, los azúcares blancas, pero sí se usa mucho en ciertas patologías, como por ejemplo en niños que suelen tener autismo, por ejemplo en epilepsia, se ha visto como mejoría, pero yendo a la base, principalmente repito un poco lo mismo, es una alimentación que es muy baja en esto de harinas blancas, azúcar, sal, sí, quitar esos alimentos que son estimulantes. Sí, son estimulantes y son complicados realmente para la mayoría de las patologías, ni hablemos en general para las personas, ¿no? Porque cuando hablamos de educación, en lo que tiene que ver con la alimentación, siempre hacemos hincapié en esto de no dejar afuera ninguno de los grupos. Por eso nos sorprende un poco, en este caso, esto de hacer más hincapié en las grasas, pero por eso te preguntaba cuál era el objetivo concreto, ¿no? ¿Por qué esto? Sí, se busca el descenso de peso. Claro. En su momento es como que se le tenía miedo a las grasas, hoy por hoy se ha visto que es bueno consumirlas, obviamente en un justo equilibrio. Sí hay ciertas personas que tienen ciertas patologías, como por ejemplo colesterol alto, triglicéridos altos, antecedentes a lo mejor ya de enfermedades que yo particularmente a lo mejor no las recomendaría. Claro. A lo mejor usaría más una alimentación un poco más equilibrada, incluyendo más fibra, que es importante también. Entonces está bueno como hacer un manejo siempre consultando a un nutricionista, porque muchas veces uno, si no tiene la información o la educación en cuanto a esos alimentos y dice, tengo que consumir más grasa para bajar de peso, a lo mejor hacemos lo contrario. Exacto. Y a lo mejor aumentamos de por peso. Eso mencionaba esto de las redes, ¿no? La verdad es que estamos bombardeados por toda la información de las redes, las que hay en Instagram, en Facebook, y mucha gente toma lo que ve ahí o lo que le han recomendado y a veces, tiene algunas contraindicaciones. Sí, tal cual. Esta dieta, por ejemplo, o cualquier otra, ¿no? Porque se combina mucho con ayunos. Eso te iba a decir, que por lo general es una alimentación que va combinada con los ayunos y que, son dos estrategias totalmente diferentes. El ayuno es cuando se pasa un periodo de tiempo entre comida y comida, de más de 12 horas. Puede ser de 12, 14, 16, 18, 20, 24 horas. Estas entre comidas puede ser desde la cena del día anterior, nos salteamos el desayuno, pasamos al almuerzo, puede ser del almuerzo a la cena o hasta el otro día del desayuno. Eso depende también de qué a uno le queda más cómodo, depende del ritmo de vida. Claro. Pero son dos estrategias diferentes. En el ayuno, yo particularmente también lo sé recomendar mucho siempre y cuando sea también guiado, y respetando ciertas horas, porque me parece que un ayuno de 12 horas tranquilamente estaría bueno que en realidad todos lo podamos hacer, de decir, cenar un poquito más temprano, en lugar de genera en realidad eso como un descanso al sistema digestivo, eso, ¿no? para que a hacer veces, un descanso. En realidad cuando nos despertamos
en realidad no tenemos hambre. Lo hacemos como por indicación o costumbre. Lo mismo de una época que era esta idea de las colaciones, las Tal 6 cual. comidas diarias. Está bueno a veces utilizar esa estrategia, pero digo, hay que ver también por ahí las cantidades. Sí, y qué comer, ¿Y porque qué eso comer? es lo importante, como ver la calidad. Muchas veces estaba esto de que el desayuno era la comida más importante del día. Yo podría decir que sí y que no, pero bueno, todo depende también. Si yo me levanto y no tengo hambre y me obligo a comer porque tengo que hacer el desayuno, no está bueno. Y también, y si yo me levanto y me obligo a comer y a lo mejor digo, bueno, agarro una factura, agarro, no sé, un jugo de caja, no es un desayuno tampoco que termine pero siendo de además, Eli, calidad. nos cuesta como incorporar ciertos alimentos a determinado horario. Por ejemplo, hablar de desayuno implica tal vez para los argentinos, digo, el café con leche, Claro. por ahí la bollería o esta cosa más tirando a lo dulce. Viste que se ha ido incorporando muy de a poco esto de agregar los huevos o las frutas, que por suerte, bueno, digo, se va haciendo por suerte porque son alimentos más reales, pero a veces pareciera que si es un horario muy temprano nos cuesta más usar otras comidas, otros alimentos como la palta o las aceitunas. Sí, porque tenemos una cultura Claro. que vamos a la tostada con Exacto. queso dulce y bueno, lo que voy a decir, el café con leche. Bueno, Exacto. y eso es un desayuno. Sí, puede ser un desayuno, pero bueno, siempre se puede mejorar la calidad y esto de esta alimentación o esta dieta cetogénica o el tema de los ayunos o la modificación que ha surgido mucho ahora en la alimentación, va más a eso también, de incluir alimentos un poco más reales, más naturales, no tanto lo procesado o lo de paquete. Se ha hablado mucho también del tema del sodio, ¿no? Sería para hablarlo en otro momento, pero digo, ahora han demonizado el sodio también, pero concretamente la sal, como si en otros alimentos no estuviera tan presente, o mismo el cardiólogo se olvida de decir, por ejemplo, dónde la encontramos. Entonces te dice, vos dejá la sal, comes todo desabrido, pero después estás consumiendo los envasados, o sea, los enlatados, las pascualinas o todo ese tipo de cosas que tienen realmente mucho sodio, ¿no? Sí, hasta un paquete de galletas dulces. Exacto. O sea, no es que significa que la sal va a estar en alimentos salados Claro. solamente. Sí, está más concentrado en embutido. Pero bueno, hay galletitas que también tienen sal porque se Muchísimo. usa como un conservante el sodio. Claro. Y más allá de eso, que bueno, después en otro momento lo podemos profundizar, pero bueno, la hipertensión, más allá que sí, la principal es el sodio, pero hay que trabajar mucho también en esto del consumo de azúcares, de harinas blancas, todo lo de bollería, paquetes y todo eso también. Es como que, bueno, hacer un equilibrio, como decía en un principio, en general con todos los nutrientes y siempre mientras se puede ir a la alimentación más natural, hecha en casa o bueno, lo que se pueda hacer, porque también el ritmo de vida que hoy uno Sí, lleva claro. a veces no se puede. Bueno, pero hemos hablado acá de congelar, de preservar alimentos para otro día. Son opciones que en algún momento podemos volver a conversar, pero bueno, siempre nos encanta recibirte, poder hablar del tema de la educación en salud, que es tan importante para todos. Tal cual, muy Muchísimas importante. Así que eso es gracias. importante. Gracias a ustedes.